la visita nos dijeron que sería interesante hablar de este tema. No lo decimos nosotros, nos lo eligieron, ¿no? Y entonces este es el título que nos dieron. Podríamos quizá dar la charla a cualquiera de nosotros, pero con eso de que se sienten más cómodos si uno de habla hispana la da, pues me quedé encargado yo. Entonces, bien, me parece que es un tema interesante y voy a tratar de dar una síntesis. Cada uno de los aspectos que voy a comentar aquí puede desarrollarse mucho, debe incluso desarrollarse mucho, pero vamos a dar una síntesis que nos haga comprender, en primer lugar, la profundidad de la espiritualidad del Padre Chaminade y la importancia que tiene para el mundo de hoy, precisamente. Yo creo que sus intuiciones son de una grandísima actualidad y eso es lo que vamos a pretender explicar con este título, El impacto del espíritu del fundador hoy. Bien, he acompañado con algunas imágenes también la exposición, ya les explicaré, para hacerla también un poco visual, no solo nocional. Voy a tratar de explicar esto en 4 puntos. El primero, ¿qué entendemos por espíritu del fundador y dónde se inspira? Pues decimos, bueno, el impacto del espíritu del fundador. El espíritu del fundador o el carisma, ese don del espíritu al fundador, ¿qué es? ¿Qué entendemos por espíritu del fundador y dónde se inspira? En segundo lugar, lo he titulado así, luego explicaré por qué el título, en la génesis del hombre nuevo, o de la humanidad nueva, si se quiere. En tercer lugar, María, la pedagoga de la fe. Y en cuarto lugar, una respuesta a los retos de nuestro tiempo. Es decir, los 3 primeros puntos tratan de profundizar en el sentido que tiene el carisma marianista, la inspiración, el espíritu de nuestro fundador. Bien, pues vamos con el primer punto. El primer punto, ¿qué entendemos por espíritu del fundador y dónde se inspira? Bien, en este primer punto, algo que ya sabemos, porque hemos hablado, toda la familia marianista, del espíritu del fundador, pero conviene recordar. ¿Qué entendemos por espíritu del fundador? Pues es un estilo particular de vivir el Evangelio. El Evangelio es muy rico, en muchísimos matices, en muchos aspectos. Todos profesamos la misma fe, pero existen espiritualidades o espíritus o carismas distintos dentro de la Iglesia, que viene de una experiencia histórica concreta y viene también vivida con una especial sensibilidad a una particularidad evangélica. Por ejemplo, está claro que, si tomamos ejemplos que todos conocemos, un San Francisco de Asís, él vive en esa ya baja edad media, en un medio en donde la diferencia entre ricos y pobres es muy fuerte, en donde el papado también ha adquirido como una posición de poder y de riqueza. Recuerden el sueño también que él tiene sobre la Iglesia. Entonces, en medio de esa situación histórica, él mismo de una familia comerciante rica en Asís, pues vive esa circunstancia histórica que hay que conocer para comprender a Francisco. La vive con una especial sensibilidad a un aspecto del Evangelio que es la pobreza de Jesús. Entonces, desde la vivencia histórica, capta
ese aspecto del Evangelio que va a marcar su espíritu, ¿entiende? Lo mismo va a pasar con Chaminade. Y bueno, podemos hablar de San Ignacio de Loyola, podemos hablar de Santa Teresa de Jesús, podemos hablar de muchos santos, fundadores, reformadores, que han supuesto mucho en la historia de la Iglesia. Lo mismo va a pasar con Chaminade. Y en el caso de Chaminade tenemos una experiencia histórica y una sensibilidad particular evangélica, lo mismo. Este esquema se repite. Es muy importante, por lo tanto, para entender a Chaminade, primero entender la historia, el contexto que él vivió. Eso es muy importante. Toda persona que quiera acercarse a estudiar, a profundizar en Chaminade, tiene que conocer el contexto, porque la situación histórica va a ser como, por así decirlo, el motor que va a provocar en él una serie de reflexiones, de reacciones. Muy importante esto. Lo digo porque muchas veces, ¿no?, si uno se aproxima sin este conocimiento del contexto a lo que es Chaminade, pues puede no entender o malinterpretar o no captar con profundidad lo que él vivió. Esto es muy importante. Y desde ahí también es importante su sensibilidad evangélica. ¿Qué hay en el Evangelio que a Chaminade le capta, ¿no? Como en el caso de Francisco, la pobreza de Jesús le impacta, ¿no? Esa visión del Cristo desnudo, Bien, en el caso de Francisco. ¿Qué hay en el Evangelio que impacta a Chaminade? Bueno, en primer lugar, la circunstancia histórica que todos conocemos. Bueno, yo solamente lo menciono aquí, no voy a hablar ahora de la historia y del contexto de Chaminade en su época. En primer lugar, la experiencia histórica es, ante todo, el impacto que produce la Revolución Francesa en la sociedad y en el mundo. Es uno de los grandes hitos de la historia de la Revolución Francesa. Entonces, ese impacto que deja la Revolución Francesa en Francia en el tiempo del padre Chaminade tiene sobre todo dos consecuencias que el padre Chaminade vive como una gran llamada a hacer algo. Por eso el impacto, digo, de la historia es muy importante. Las dos grandes consecuencias, sobre todo, hay otras muchas, está toda la consecuencia social, el fin de las monarquías absolutas, la revolución, búsqueda de la igualdad del pueblo, etcétera, etcétera. Bien. Pero hay dos impactos que, digamos, chocan mucho a Chaminade, ¿no?, que son la increencia, ahora hablaremos inmediatamente de ello, y también la crisis de las instituciones. Es decir, no solamente la Revolución Francesa impacta en las instituciones de los estados, ¿no?, directamente, sino que, como digo, pues toda la crisis de las monarquías, etcétera, sino que también impacta a la Iglesia, por supuesto, ¿no? Y la Iglesia se ve muy tocada. Está todo el asunto, pues, aquí lo he explicado, los sacerdotes juramentados, la constitución civil del clero, bueno, toda una serie de aspectos que hay que conocer, importantes. Y también impacta a la Iglesia Universal, cosa que también hay que estudiar y entender. Pero bueno, para él, claro, esos dos impactos le motivaron mucho, ¿no? Le chocaron y le motivaron mucho. Él, como joven sacerdote que era, pues, y perseguido, etc. Bien, eso lo conocemos. Simplemente me parece importante recordar un poquito la historia para ver qué es lo que ha pasado con la Revolución Francesa. En realidad, la Revolución Francesa no culmina, porque estamos todavía culminando. Es un paso más en una primera revolución que se produce en la historia cultural de Occidente, en Europa, que es el Renacimiento.
El Renacimiento, ya por los siglos XV y XVI, como ustedes saben, supone, por así decirlo, la puesta en el centro de la persona humana, ¿no? El Renacimiento es un humanismo que resalta la persona humana. Lo voy a explicar gráficamente y lo explico con pinturas. Son de la Capilla Sixtina, por lo tanto son de Miguel Ángel. Entonces estamos en pleno Renacimiento. Y cuando uno visita la Capilla Sixtina, la gran Capilla Sixtina, ustedes las han visitado algunos, en la cúpula, en el centro de la bóveda, perdón, no la cúpula, en la bóveda, en el centro de la bóveda, Miguel Ángel desarrolla la creación del mundo, que termina con el episodio de Moisés, de Noé y sus hijos y demás. Pues bien, aquí tenemos a Dios creador del sol y la luna, en la Capilla Sixtina, el sol y la luna, Dios que ocupa toda la pintura, ¿no? Majestuoso. Aquí tenemos la creación del hombre, famoso cuadro de la Capilla Sixtina, la creación del hombre. Pero fíjense ustedes, Dios ya no ocupa el centro. Y acaba de preguntarse qué está haciendo Dios. Crea el hombre se destaca, se separa de Dios, y aquí tenemos la siguiente creación, la de Eva. Eva está saliendo de la costilla del hombre en el relato de la creación. Entonces, fíjense, si ponemos las tres, ¿qué vemos? Vemos a un Dios que se retira y a un hombre que ocupa el escenario. ¿Lo ven? Como Miguel Ángel expresa perfectamente la tendencia del Renacimiento, ¿no? ¿Ven? Bueno, pues eso comienza, digamos, en los siglos XV, XVI, y se culmina la Revolución, se da un paso más a la Revolución Francesa, porque ya tras la Revolución Francesa Dios desaparece, ya no está ni siquiera en la esquina como ese viejito que está ahí en la creación de Eva, ¿no? Dios desaparece y entonces se endiosa ¿qué? La razón humana. En esa época vive Samina. Se endiosa la razón humana. En la época de las luces, de la filosofía de las luces, de la enciclopedia, etc. Entonces, el Dios es la razón. La razón humana lo puede todo y es quien da razón de todo. Entonces, el hombre se sitúa en el centro mismo, en el lugar de Dios, con su razón. Bien, pues, claro, si es mi razón, pues la fe se diluye totalmente, y se diluyen también las instituciones, etc. Bueno, es por decir que esta es la situación gráficamente, para que se den cuenta que vive Chaminade. Entonces, frente a eso, desde su sensibilidad evangélica, ¿qué es lo que Chaminade ve en el Evangelio? Desde esa situación, pues ve que ha habido una intervención de Dios para redimir al hombre, y esa intervención de Dios comienza con la respuesta de María, la fe de María. La fe de María que genera la nueva humanidad, y el testimonio de las primeras comunidades como el lugar en donde esa fe se vive, se celebra y se lleva a la práctica. Entonces, podemos decir que el padre Chaminade lo que hace en ese momento que él vive es retornar a los orígenes
del hombre nuevo redimido a la encarnación y a las primeras comunidades cristianas. Esto es muy importante. El padre Chaminade queda prendado de María, pero no por un motivo devocional. Esto yo mucho en Italia, cuando hablo de esto, lo digo mucho, porque los italianos son mucho de la mamma, ¿no? Son mamma mía y la mía mamma, y son apegaditos a la mamma, ¿no? Y entonces también tienen esa devoción mariana, ¿no? María es una mamma, ¿no? Y yo les digo, bueno, está muy bien, pero el padre Chaminade no es por motivos devocionales, es sobre todo porque él capta la función que María tiene en la historia de la salvación. Eso es muy importante, porque de hecho, luego veremos, cuando él piensa en nosotros, piensa en alguien que está continuando esa función que María tuvo, porque tiene que continuar en la historia la función de María, ¿no? Y el papel de las primeras comunidades. Por lo tanto, podemos así decirlo con flechitas para quedarnos claro que frente a la increencia, él se prenda de María como la creyente, ¿no? ¿Lo ven? Es decir, la diosa razón, bueno, pues miremos a María, ¿no? Y sobre todo a su fe. Frente a la crisis de las instituciones, hay que volver al sentido que tuvieron las primeras comunidades como generadoras, acompañadoras de la fe. Por lo tanto, desde el impacto de la revolución, él va a la encarnación y a las primeras comunidades. Esto es en síntesis, un poquito, dónde está el origen del espíritu de Chaminade y dónde está, por así decirlo, el fundamento de lo que él vivió, por qué lo vivió y cómo lo vivió. Bien, de aquí vamos a pasar en la génesis del hombre nuevo. ¿Qué es lo que Chaminade en el fondo comprende? Comprende que tras el impacto tan fuerte de la Revolución Francesa, que siguiendo los cuadros de Miguel Ángel podemos decir que ha desaparecido Dios y entonces en el centro se constituye el hombre, entonces hay que pensar en el hombre nuevo, ¿no? Hay que regenerar a la humanidad, hay que pensar en el hombre, en la mujer, que son verdaderas criaturas de Dios y no endiosadas, ¿no? En la génesis del hombre nuevo, Jesús, el nuevo Adán, el hombre nuevo, esa es la, por así decirlo, la base, el fundamento de todo. O sea, la espiritualidad de Chaminade es cristocéntrica, no es marianocéntrica, es cristocéntrica. Nosotros, los religiosos, lo hemos recogido, yo creo, muy bien nuestra regla de vida. La espiritualidad del padre Chaminade, su espíritu, está centrado en la persona de Jesucristo. En sus escritos de dirección, sobre todo, él insiste mucho en esto, ¿no? Entonces, se trata de volver a pintar esos cuadros de la creación en donde el hombre nuevo que aparece en la historia no es ese viejo Adán que se va despegando de Dios, sino que es Jesús, el hombre nuevo. Esto es muy importante, no lo podemos perder de vista nosotros en nuestra espiritualidad también, porque está en la espiritualidad de Chaminade. Pero Jesús se fija, y aquí digo, ¿qué dice Chaminade? Que ese hombre nuevo es hijo de María. Es decir, nace de María, se genera en María. Esto es muy importante. Eso es lo que a Chaminade le cautiva, ¿no? Y bueno, hay que regenerar la humanidad, ¿no? Hay que generar el hombre nuevo. Pero si voy al Evangelio, me doy cuenta de que es que ese hombre nuevo, está generado en María.
no lo trae Dios del barro, lo hace como Adán, sino que Dios lo genera en María, con María. Esto es muy importante, ¿no? Y por lo tanto, la humanidad de Jesús, ese hombre nuevo, se genera y educa en María por medio de la fe de María. ¿Sí? Porque María concibe a Jesús a causa de su fe. Porque ella, mediante su fe, entrega su vida a la palabra de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Claro, esa es la fe de María. Entonces, esto es realmente el fundamento de todo el espíritu de Shaminah. Dice, bueno, sí, tenemos que hablar tenemos que generar este hombre nuevo, tenemos que devolver al hombre su verdadero ser de criatura de Dios y su verdadero lugar en el mundo, pero claro, es que este hombre nuevo se genera en María. Eso no lo podemos olvidar. ¿Lo ven? De ahí la visión mariana de Shaminah, que repito, no está centrado en María, sino en Jesús. Jesús, hijo de María. La expresión más citada de Shaminah en sus escritos sobre María es esa cortita expresión que está en el Evangelio de Mateo, en la genealogía de Jesús. Es curioso, ¿eh? En la genealogía de Jesús, en el Evangelio de Mateo, que ustedes recordarán, termina diciendo, pues, Jacob, que engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús. Ex qua natus est Jesus, se lo citaba en latín de la Vulgata. De la cual nació Jesús. Esa es la frase más citada, gracias a Dios, en los escritos marianos del padre Brewster. Él tiene un índice de citas y la más citada es esta expresión: María, de la cual nació Jesús. Vean, por lo tanto, la importancia de esto que expreso aquí, que gráficamente lo expreso de esta manera con este cuadro. Conocen ustedes la Anunciación de Fray Angélico. Porque en la Anunciación de Fray Angélico tenemos dos sectores del cuadro. El sector izquierdo del cuadro, yo lo había dejado por ahí, hasta aquí. Este sector izquierdo del cuadro dedicado a Adán y Eva, la vieja humanidad. Pero aquí se está generando la nueva humanidad. ¿Lo ven? Entonces, el padre Shaminah se queda contemplando a María, pero repito, la función de María en la historia de la salvación. Ella es clave en la historia de la salvación porque es la creyente. Y entonces Dios puede actuar en ella, el Espíritu Santo genera en ella, por su fe, al nuevo hombre, a la nueva humanidad, a Jesús. Les dejo aquí en esta contemplación primero con un texto del Vaticano II, de la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia. Fíjense, es un texto muy marianista, porque lo he escogido porque también es bueno que nos veamos reflejados en algún momento y en algún pasaje del Vaticano II. Leo: la Iglesia, no sé si de atrás se lee, pero bueno, la Iglesia en su labor apostólica se fija con razón en aquella que engendró a Cristo. Podemos decir, el padre Shaminah en su misión apostólica se fijó con razón en aquella que engendró a Cristo, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen, para que también nazca y crezca por medio de la Iglesia en las almas de los fieles. La Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal
con que es necesario que estén animados todos aquellos que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan a la regeneración de los hombres. Esto es exactamente lo que vivió Shaminad. Entonces él entendió que la misión que él tenía era continuar regenerando a los hombres al estilo de María, por la fe, concibiendo en su seno al Señor. Por eso les pongo aquí, para Shaminad, importantísimo el papel clave de la fe mariana en la generación de Cristo en mí y en la transmisión de Cristo al mundo. Fe mariana, he puesto fe mariana, que él llamaría también fe del corazón. Porque la fe mariana no es la del creyente que dice, me creo eso que me están diciendo, no. La fe mariana es la de la persona que entrega su vida para que en la vida se haga la palabra. ¿Ven la diferencia grande, no? Es esa fe que se fía de la palabra de Dios y que entonces entrega la propia vida, el propio cuerpo. O sea, la fe de María no es solo nocional, es ante todo una actitud vital e incluso corporal. Incluso corporal. Bien, hemos visto pues hasta aquí ese primer punto que entendemos por el Espíritu fundador en la génesis del hombre nuevo. Y ahora vamos al tercer punto, María la pedagoga de la fe. Porque también el padre Shaminad, digamos, concibe su misión apostólica desde este hombre nuevo que hay que regenerar, que hay que generar. Pero la concibe también de un modo muy mariano. A mí me parece que puede ser interesante entender qué es eso del modo mariano de transmitir la fe, ¿no? Pero ya nosotros podemos comprender que nuestra misión marianista en el mundo está basada en los dos primeros puntos que he explicado aquí. Pero también tenemos un estilo, un modo de transmitir la fe que es distinto del modo que tuvieron, por ejemplo, los apóstoles, ¿no? Y que continúan, pues, los sucesores de los apóstoles, pues son los obispos, la jerarquía, etc., ¿no? Pero María también fue transmisora de la fe. Y es importante que nosotros comprendamos y veamos reflejado en María lo que puede llamarse nuestro estilo marianista de transmitir la fe. Y yo creo que es interesante hacerlo a través del episodio de las bodas de Caná, donde vemos a María suscitando la fe de los discípulos. Es un episodio en donde vemos a María como pedagoga de la fe en acción. Episodio que también es muy marianista, porque el padre Shaminad se fijó mucho en ese episodio, ¿no? Y él repitió mucho aquello de hagan lo que él les diga, que es lo que María dijo a los sirvientes de las bodas de Caná. Aquí vamos también a acompañarnos de algunas imágenes, pero el episodio de las bodas de Caná no lo voy a leer entero y todos lo tenemos un poquito en la mente. Hay 4 aspectos en María, en la forma de actuar de María, que yo querría indicar aquí ahora. Uno es lo que yo llamaría la presencia antecedente. Luego explicaré esto. En segundo lugar, la atención compasiva y esperanzada a la pobreza. En tercer lugar, el celo por la fe obediencia a la palabra de Dios. Todo esto lo explicaré después. Y en cuarto lugar, la generación de la comunidad universal del reino. Todo esto está en la boda de Caná, ¿no? Aunque, bueno, pero vamos a tratar de explicarlo un poquito, ¿eh? Bien.